Bienvenidos. Hoy vamos a repasar de forma breve cómo y por qué cayó el gobierno de Juan Domingo Perón en 1955. Se ha dicho que sin libertad no puede haber justicia social. Y yo respondo que sin justicia social no puede haber libertad. A comienzos de los años 50, el peronismo seguía siendo fuerte, pero el panorama empezó a complicarse. Había crisis económicas, tensiones con la Iglesia Católica, desgaste político y un clima de confrontación creciente con la oposición. En ese contexto, ocurrió un hecho clave: el bombardeo de la Plaza de Mayo. El 16 de junio de 1955, aviones de la Marina atacaron la ciudad para intentar matar a Perón y forzar su caída. El resultado fue trágico: más de 150 civiles muertos y cientos de heridos. Ese episodio marcó un punto sin retorno. 3 meses después, el 16 de septiembre, sectores de las Fuerzas Armadas se levantaron de manera coordinada en distintas provincias. La presión militar fue aumentando hasta que Perón decidió renunciar y pedir asilo. Los sublevados instauraron la Revolución Libertadora, un gobierno cívico-militar que disolvió el Congreso, intervino en las provincias y proscribió el peronismo. Primero gobernó el general Leonardi y luego Aramburu, quien tomó medidas más duras contra el movimiento peronista. Este golpe tuvo consecuencias profundas, abrió un largo ciclo de interrupciones democráticas en Argentina y consolidó el rol de las Fuerzas Armadas como actor político. Además, el bombardeo y la proscripción dejaron heridas que marcaron la historia de las décadas siguientes. Hoy vamos a hablar de un tema bastante importante para la historia argentina: la proscripción del peronismo. Básicamente fue un periodo que duró 18 años, entre 1955 y 1973, en el que el peronismo fue prohibido totalmente en el país. Todo empezó en 1955, cuando un golpe de Estado sacó del poder a Juan Domingo Perón, que en ese momento era presidente. Después del golpe de Estado, el nuevo gobierno, que era militar, decidió ilegalizar el movimiento peronista. Pero no fue solo que no podían participar en elecciones, fue mucho más que eso. En 1956, el gobierno de Pedro Eugenio Aramburu sacó el famoso decreto Ley 4161. Ese decreto decía que no se podía usar ningún símbolo, nombre o imagen relacionado con Perón o Eva Perón. Nada, no se podía usar ni fotos, ni estatuas, ni discursos, ni siquiera la marcha peronista. Hasta estaba prohibido decir palabras como Perón, Evita o justicialismo. O sea, no podías ni mencionar al expresidente ni a su esposa porque te podían denunciar. Y si alguien rompía esa norma, las sanciones eran pesadas. Había multas, cárcel, inhabilitación para cargos públicos y hasta podían cerrarte el negocio de la empresa. Era una forma bastante dura de borrar todo lo que tuviera que ver con el peronismo. Pero bueno, claramente eso no funcionó del todo, porque aunque estaba prohibido, el movimiento peronista siguió vivo, solo de otra manera. Ahí fue cuando surgió algo que se conoció como la resistencia peronista. Durante esos años hubo un montón de gente que siguió luchando para que el peronismo volviera. Sindicatos, grupos de estudiantes, movimientos barriales e incluso organizaciones guerrilleras. Cada uno lo hacía a su manera, pero todos tenían un mismo objetivo, que era que Perón pudiera volver y hubiera elecciones libres otra vez. Obviamente no fue fácil. Hubo persecuciones, censura y mucha gente que terminó presa por tener ideas peronistas o simplemente por cantar la marcha peronista. Pero a pesar de eso, el movimiento se mantuvo vivo, sobre todo en los sectores populares. Era como un sentimiento que no se podía apagar. La gente seguía hablando de Perón y Evita, aunque fuera en voz baja o en reuniones escondidas. Finalmente, después de 18 años, el 11 de marzo de 1973, se levantó la proscripción. Desde hace largo tiempo que el gobierno me invita a regresar al país.
Yo he sido durante 18 años exiliado político que no podía regresar a mi país. Desde el momento en que el gobierno de las Fuerzas Armadas ha hecho declaraciones tácitas y precisas de que puedo regresar al país, estoy decidido a hacerlo. Y esto en el concepto de promover una pacificación, ya que la existencia de odios y de rencores entre hermanos es para mí ya, y lo ha sido siempre, una cosa inexplicable e inaceptable. Ese día se hicieron elecciones libres y ganó Héctor Cámpora, que era candidato del peronismo. Y poco después Perón pudo volver al país y otra vez ser presidente. Esa fecha marcó al fin de un largo silencio. Durante casi 2 décadas un movimiento político entero fue borrado del mapa, al menos oficialmente. Pero lo interesante es que aunque lo quisieron eliminar, el peronismo nunca desapareció realmente. Siguió vivo en la memoria, en la gente, en las canciones y en los barrios. En resumen, la proscripción del peronismo fue una etapa muy dura, en la que el Estado intentó borrar una parte importante de la identidad argentina, pero también fue una época que mostró la fuerza que puede tener un movimiento cuando mucha gente lo siente propio.